saludándoles de manera especial y en el nombre de Jesús a todos en esta hora. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer allí en el libro de Hechos, capítulo 13. Leemos 2 versos, el 2 y el 3. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tú también puedes ser un misionero. Vamos a titular el mensaje, la enseñanza en esta hora. Vamos a titularlo así: tú también puedes ser un misionero. Oiga, qué bueno, porque Dios es el que llama y es el que habla al corazón, a la mente, es el que inquieta. La Biblia registra de que aquí hay un grupo de hermanos, de maestros, de apóstoles dirigiendo a la iglesia en Antioquía. Esta iglesia es el resultado después de la persecución en Jerusalén. Los cristianos se dispersan y allá Antioquía fue la semilla del evangelio, y allí se formó una gran iglesia. Y mire que allí se formó el apóstol Pablo también. Bernabé lo fue a buscar allá a Tarso después de tener esa experiencia con el Señor Jesucristo. Bernabé, bajo también el Espíritu Santo direccionado, fue y se lo trajo a Antioquía. Allí estaba congregándose, aprendiendo, formándose, porque eso es lo que hace Dios: salvar, ¿verdad? Esa es la misión. ¿Qué hace un misionero? Predicar el evangelio. ¿Y para qué es el evangelio? Para salvar al hombre, para cambiar los caminos del hombre, para llenar la vida de cada hombre, de cada mujer. Alabanzas al Señor. Así que miren que el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, conocemos esa historia, después de ser un hombre que era contradictor a las cosas de Dios. Él estaba bajo el judaísmo, bajo su religión, y no quería aceptar el evangelio de Jesús. Pero el Señor es grande en misericordia, ¿verdad? Eso es lo bueno de nuestro Dios, que Él derrama su gracia, su misericordia en cualquier persona, y más aquella que le abren el corazón a Él. Entonces, después de esa experiencia maravillosa, hay una conversión, y él se estaba congregando aquí en esta iglesia, y es aquí donde Dios le habla a los líderes, a los ancianos, a los apóstoles, a los maestros de esta iglesia y a la iglesia. Llega y les habla: necesito a Bernabé, necesito a Saulo en ese momento para la obra que yo les voy a enviar. Hermano, hay tanta necesidad en la obra de Dios, mi querido pastor, líderes, hay tanta necesidad en esta obra. Ellos estaban allí como conforme, cada quien en su grupo, ¿verdad? Pero había tanta necesidad en muchas regiones, y eso es lo que Dios mira. El dueño de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El dueño de esta iglesia es el Espíritu Santo, el que ha prometido estar con nosotros todos los días del fin del mundo. Entonces el Señor, viendo tanta necesidad en esas regiones en donde faltaban líderes, faltaban lugares en donde llegara el mensaje, había sed, anhelo de muchas personas de buscar a un Dios, de llenar su vida. Eso lo miramos allá en las regiones, allá en Grecia, en Atenas, ¿verdad? En donde habían tantos altares, y en uno de esos altares de esos atenienses ponen: y este altar será para el Dios no conocido. O sea que no había todavía una llenura en el alma de las personas. Buscaban tantos dioses, tantas creencias que habían, y dejan un altar allí vacío.
para el Dios no conocido. O sea, por si acaso hay un Dios que todavía no lo conocemos, este será el altar para Él. Qué bueno, ¿verdad? Porque a este Dios no conocido para muchos es el que nosotros predicamos también en estos tiempos. Y es el que Dios quiere que presentemos. Ve, hermano, todavía hay muchas regiones, todavía hay necesidad, todavía hay muchas vidas que no conocen a este Dios. El mundo está lleno de religiones, de creencias. Ponen la fe en cosas vanas, cosas que no pueden hacer nada. Pero en esta hora nosotros tenemos a un Dios grande y maravilloso. Ese mismo de estos apóstoles, ese mismo Dios de esta iglesia primitiva que vemos aquí, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Samaria, la iglesia en Antioquía. Pero recuerden que el mandato del Señor para esos primeros discípulos cristianos es que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? Comenzando desde allí, Jerusalén, Samaria, Judea, pero también dice el Señor, y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato. Y parece que en el momento había solamente un evangelio territorial. Allí los que llegaron por la persecución se establecieron en unos lugares y allí se quedaba la iglesia. El objetivo del Señor no es ese, ni la misión de Dios es esa. Por eso hoy tú puedes ser un misionero. Quizás estamos en un confort, estamos allí como que territorial. No, el evangelio es para salir, para sacarlo, para multiplicarlo. Sí, ya cuando el templo, hay muchos creyentes, hermanos, eso es así, si ya hay 800, 500, hay que sacar, dividir y que se trabaje, hermano, y hacer nuevos, porque ¿qué vamos a hacer con llenar un salón? ¿Y a quién más vamos a predicar entonces? ¿Y a dónde más vamos a meter a la gente? Hay que hacer algo, porque no nos podemos conformar. Mirar todavía esas regiones donde falta por llegar la predicación del evangelio. Hay que aprovechar cada oportunidad, ¿verdad? Cuando tenemos esa oportunidad de ir a una institución, una universidad, a una empresa, a cualquier lugar, saber por qué estamos allí. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que esta iglesia Dios le estaba dando a entender. Dios les hablaba, se les presentaba. Y miren que el que dirige esto es Él. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra. Y es así cuando estos líderes comienzan a ayunar, a buscar la dirección de Dios. Vamos a confirmar. Y comienzan a presentar a estos dos hombres. Bueno, el Señor los ha llamado para una obra. Vamos a despedirlo. Después de ayunar, oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. Me imagino, ¿verdad? Son líderes, ustedes quedan bajo la dirección de Dios. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense guiar. Que así como Dios nos ha hablado a nosotros, Dios les va a hablar a ustedes. Déjense guiar. Qué bonito, ¿verdad? Y ellos comienzan a salir de Antioquía. Van a una isla allí, a Chipre. Salvaron a esa isla. Se llevaron a un acompañante, a Juan Marco. Allí predicando, presentando, mostrando el evangelio de Jesús. Miren que allí la primera necesidad, hay un gobernador, un procónsul ahí en esa isla que quería escuchar un mensaje diferente, hermano. Él estaba bajo un engaño allí, un Bar Jesús, un mago allí que se hacía pasar por profeta, por apóstol, pero la Biblia dice que era un falso profeta. Entonces lo que estaba dando era un mensaje allí vacío. Y este procónsul apenas escuchó el mensaje de Bernabé, de Pablo, miró algo diferente y claro, eso era lo que él estaba esperando. Comenzó a abrir sus oídos a este mensaje, su corazón, pero este mago se puso celoso y se interponía al plan, a la obra de Dios. Pablo tuvo que también ejercer su autoridad y reprenderlo, quitarlo del camino. No estorbes la obra de Dios. Mire que lo sentenció, quedará ciego por unos días, dice. No verá más la luz del sol. Y él buscaba después personas que lo guiaran porque quedó ciego
por interponerse a la obra de Dios. Y comienza Pablo con Bernabé a hacer su trabajo. De allí otra vez cogieron la embarcación, se fueron al otro lado. Hay una región de Antioquía por allá también que se le conoce, Pifilia, creo que es así. Y comienzan a predicar en esas regiones. Bueno, ya por allí la Biblia dice que Juan los abandonó en ese viaje misionero, se regresó a Jerusalén. Cuando vemos que van a iniciar otra vez el segundo viaje misionero, otra vez Marcos estaba allí y Bernabé dice: vamos a llevarlo. Pablo no estuvo de acuerdo, no lo llevó, no estuvo de acuerdo en llevarlo porque los abandonó en el primer viaje misionero, pero Bernabé creyó en ese hombre, Juan Marcos, y decidió Bernabé irse con Juan. Entonces, bueno, vamos a irnos. Hubo de pronto alguna discusión entre Pablo y Bernabé. No lo podemos dejar. Yo me voy con Juan Marcos y recorremos la misma región. Y bueno, coge tú a la derecha por otro lugar y vamos a continuar el trabajo. Bernabé creyó en Juan Marcos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos mirar de esta forma, con el corazón de Dios. Porque es que somos ligeros para señalar, para despreciar, para decir que no sirve. No. El apóstol Pablo tuvo que reconocer eso más adelante cuando le escribió a Timoteo allá en 2 de Timoteo 4. El apóstol Pablo dice que todos lo dejaron solo menos Lucas. Y mira que dice Pablo: tráeme a Marcos, que lo necesito para esta obra. O sea, que vio en él que sí podía, que tenía el hombre un potencial y que Dios estaba con él. Entonces creo que como misioneros, como hombres de Dios, debemos esperar, ¿verdad? Debemos entender la palabra, la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Entonces, el trabajo de Pablo fue ese: recorrer muchos lugares, llevar el Evangelio, la luz del Evangelio a muchos que no le conocían. Pero también habían grupos por allí que estaban desorganizados y comenzó Pablo a nombrar ancianos, a formar personas y a formar, iglesias, a fundar iglesias. Pablo fundó muchas iglesias en esas regiones. En su primer viaje misionero, después regresó a Antioquía, hace el segundo viaje. Miren que él vio a la región de Éfeso cercana y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo no le permitió que entrara a Éfeso, sino que siguiera a la derecha y se metiera a Grecia, allá a Atenas, donde había necesidad. Si ve que el Espíritu Santo sigue hablando y hay que dejarse guiar por el Señor, por el Espíritu Santo. En esta hora, hermano, tú puedes ser un misionero. Hay un llamado. Este mensaje no es en vano. Dios está permitiendo que se dé, que se predique. Es porque hay un llamado para alguien, a una obra. Hay un llamado a una misión, a una obra que Dios quiera hacer en un lugar, en una persona, en una familia, en un pueblo, en una nación, no sé. Pero hay lugares todavía donde este evangelio debe de llegar. Tú puedes ser un misionero. Hay tanto que hablar de Pablo, ¿verdad? Pero el tiempo se nos ha ido un poquito. Pero hay muchos misioneros también en la Biblia. Miramos a Pablo porque, bueno, hay unos viajes misioneros que resaltaron muchas historias bonitas y que podemos aprender. Pero en esta hora el mensaje es para mí, para ti, para todos nosotros. Podemos también ser un misionero. Ya fuiste llamado, estás aquí en salvación, estás en formación. Es el momento en que el Señor nos está diciendo, apártate para mí, que te necesito para una obra especial. Dios te bendiga.